le vamos a dar el uso de la palabra al señor Carlos Terán, quien es de la Fundación de Venezolanos en Colombia, Funvecol, y está en el departamento del Putumayo. Señor Terán, muy buenos días y bienvenido a este foro Visibles por los departamentos de Nariño y Putumayo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel Caicedo. Un placer saludarle y felicitar de antemano a todo el equipo de Migración Colombia encabezado por Juan Francisco Espinosa Palacio. Sí, represento efectivamente una ONG creada por venezolanos en el departamento del Putumayo a través de nuestro representante legal Julio Sifontes. Y tenemos presencia en 11 municipios del departamento, de los 13 del departamento del Putumayo, desde el Alto Putumayo hasta San Miguel, La Hormiga, frontera con Ecuador, tenemos voluntariados. Básicamente, Juan Manuel, gracias al trabajo que viene haciendo Migración Colombia en cuanto a la explicación, a la parte pedagógica y todo lo demás, realmente nosotros hemos podido recopilar casi todas las respuestas a las preguntas e inquietudes de nuestros paisanitos. Sin embargo, recopilamos 5 preguntas claves que han estado surgiendo a través de nuestras redes de comunicación internas, tanto de WhatsApp como nuestros canales de Facebook, y tienen que ver con la siguiente. Número 1, para los venezolanos que solo tienen copia de su documento de identidad, pueden presentar esa copia. Ya hemos leído el borrador de la resolución y el artículo 5 no especifica si original y copia. La pregunta número 2 tendría que ver con lo siguiente, en cuanto a las pruebas sumarias, como contratos de arrendamiento, referencias personales, entre otras, ¿tendrían estas que ser notariadas? También revisando el artículo en cuestión de la resolución o el borrador de la resolución, no señala por ninguna parte que deba ser notariado, es solamente para aclarar. Si llegan a abrir la frontera, pregunta número 3, y que se pueda ir a Venezuela, la pregunta sería, entre fase y fase del estatuto temporal, ¿se podría ir a Venezuela? Es decir, entre la fase 1 a la fase 2 o de la fase 2 a la fase 3, entre ese recorrido. Número 4, pues ya lo habían respondido, que es el cambio del número del PEP. La acaba de responder la doctora que me antecedió. De ser rechazada la prueba sumaria, muy importante esta, nos han preguntado mucho, de ser rechazada la prueba sumaria por parte de Migración, ¿este venezolano quedaría por fuera del ETPB o se le daría otra oportunidad para presentar otra prueba sumaria? Y ya para finalizar, los que no tienen pasaporte y obtengan el PPT, permiso de protección temporal, y que luego tramiten la visa tipo R cuando cumplan los requisitos, ¿dónde se les va a colocar el sello del visado? De antemano, muchísimas gracias, Juan Manuel, y felicitaciones a todo el equipo de Migración Colombia. Desde Funvencol estamos a la orden con toda la caracterización que tenemos, los datos que hemos realizado, porque no coinciden con las cifras que realmente dio en este día con respecto al Putumayo desde Migración Colombia. Un abrazo, Juan Manuel. Tengo el micrófono silenciado, qué vergüenza con ustedes. Carlos, muchísimas gracias a usted por su participación, por sus preguntas. Les recuerdo, lo que teníamos es una radiografía. Acuérdense que hay buena parte de los migrantes que se encuentran dentro del territorio nacional están en condición irregular. Entonces, no hay un registro real de estas personas, porque es diferente cuando usted entra por un puesto de control y sella el pasaporte. Ahí nosotros sabemos cuándo entró, por dónde entró, a qué entró. Cuando usted entra por una trocha, por un paso no autorizado, obviamente no vamos a tener cómo certificar esta información y eso dificulta el trabajo, dificulta la toma de decisiones, dificulta la generación de políticas. De ahí que estemos trabajando en este estatuto para saber realmente quién está, cuántos están, cómo están. También, Carlos, obviamente toda la ayuda es bienvenida. Por favor, recuerde participar de ese voluntariado que hemos creado que se llama Yo Me Sumo. Si no tiene el chat, por favor, póngase en contacto con nosotros y nosotros le enviamos el link para que se una a Funvecol y nos ayuden en todo este proceso. Voy a darle el uso de la palabra a la doctora Guadalupe. Doctora Guadalupe, vamos a hacer lo siguiente. Le formulo una pregunta puntual, una respuesta puntual para que vayamos sacando cada uno de los temas. ¿Le parece? Yo había tomado nota de las 5 preguntas, pero la dinámica que usted disponga está muy bien. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. La primera pregunta que nos envía Carlos tiene que ver con los venezolanos que solo tienen copia de su documento de identidad. ¿Puede presentar esa copia o tiene que ser el original el que debe presentar? Puede presentar esa copia. Lo importante acá, simplemente para que todos lo tengan claro, es que nos
acrediten que son quien dicen ser. Entonces, entendemos, conocemos las circunstancias de documentación de estas personas, pero lo mínimo es lo que usted menciona, una copia del documento de identificación, acta de nacimiento, cédula de identidad venezolana, cualquier documento que nos muestre que es de nacionalidad venezolana, que es lo primero que deberemos verificar, teniendo en cuenta que el estatuto cobija solo esta nacionalidad. Entonces, frente a su pregunta, la copia sería suficiente, ese aporte. Perfecto, listo. Entonces, copias sirven. Si tiene el pasaporte vencido, lo puede presentar. Si tiene acta de nacimiento, la puede presentar. Si tiene la fotocopia de la cédula, la puede presentar. Si tiene la licencia de conducción, lo importante es que certifique que es ciudadano venezolano. 2. Pruebas sumarias. ¿Deben ser notariadas, autenticadas? La prueba sumaria es una prueba que realmente no ha sido controvertida. ¿Qué quiere decir esto? Que es una prueba que nos permita acreditar a nosotros y verificar que ingresaron al territorio colombiano antes del 31 de enero de 2021. En ese sentido, no hemos hecho una lista taxativa de documentación o de pruebas precisamente porque cada situación de estos migrantes venezolanos irregulares es individual y única. Entonces, está en su fuero establecer la manera de probarnos a nosotros este ingreso. Hemos determinado dentro de la resolución de implementación que cualquier documento oficial, es decir, expedido por una entidad oficial colombiana, no tendrá ningún problema. Frente a los documentos de personas privadas, jurídicas, deberían estar para mayor seguridad inscritas en Cámara de Comercio. Y damos mantenemos y nos hacemos firmes al principio de libertad probatoria, al principio de buena fe y, por supuesto, valoraremos atendiendo a la necesidad y al objetivo del estatuto, que es regularizarlos. Entonces, hay una libertad probatoria para ustedes y esperamos, lo más importante es que nos permitan llegar a nosotros a la conclusión de que ustedes ingresaron al territorio colombiano antes de esa fecha. Muy importante que sean documentos veraces y que asuman la responsabilidad las personas que certifiquen, como por ejemplo un empleador que certifique que contrató de manera informal a un migrante venezolano, como está sucediendo en la realidad. Cuente con que nosotros recibiremos esta certificación, la tendremos en cuenta y, por supuesto, en el caso en que él nos certifique esto, no iniciaremos contra esta persona una actuación administrativa sancionatoria. Necesitamos que los mismos empleadores nos colaboren y nos ayuden a certificar para poder otorgar el beneficio, que es nuestro objetivo principal. Doc, pregunta puntual. ¿Es un sí o un no? ¿La prueba sumaria debe ser notariada? No, porque es que la declaración extrajuicio tampoco sola sirve de prueba, no necesariamente. Si hacen una declaración extrajuicio ante notario frente a algún documento, el documento debe estar aportado y ese documento debe ser veraz. Perfecto, listo. Tercera pregunta. Si se llega a abrir la frontera y se puede ir a Venezuela, o sea, es decir, yo me empiezo a acoger al estatuto, este 5 de mayo diligencio mi documento, abrieron la frontera, necesito ir a Venezuela, ¿puedo seguir acogiéndome al estatuto temporal de protección? Debería permanecer en Colombia porque primero es claro que nosotros estamos de acuerdo con las directrices de ACNUR dando preferencia a esta protección a quienes ya se encuentran en el territorio colombiano y tienen la intención de permanecer. Ustedes en el inicio del preregistro deben manifestar su intención de permanecer en el territorio colombiano. Deben permanecer en el territorio colombiano hasta tanto no estén regularizados. ¿Cuándo van a estar regularizados? Cuando realmente reciban su documento virtual o físico, es decir, obtengan el permiso por protección temporal. Ya con ese documento se les servirá de documento de identificación en Colombia y probablemente con ese documento estamos haciendo las gestiones, alcancemos a hacer la gestión para que este documento sirva de documento de viaje. Mientras tanto, nuestra recomendación es permanezcan en Colombia mientras todo el trámite se surte. Perfecto, le voy a pedir que las respuestas sean un poco más cortas porque nos va premiando el tiempo y tenemos muchas preguntas. ¿Listo? La cuarta pregunta, ¿va a cambiar el número del PEP? Eso ya lo respondió. ¿Cambia el PEP? Ya está. Si va a cambiar el número del PEP, se mantendrá el del historial del extranjero.
Perfecto. Quinta pregunta, de ser rechazada la prueba sumaria por parte de Migración, ¿el venezolano queda fuera del estatuto o puede presentar una nueva prueba? Puede presentar una nueva prueba. Él no queda rechazado a menos de que haya una situación jurídica que amerite no otorgarlo o rechazarlo. Por último, los que no tengan pasaporte obtengan el permiso por protección temporal, de queden acogidos al estatuto y luego tramiten la visa. ¿Qué va a pasar si no tienen pasaporte? ¿Dónde se les va a poner ese sello? Es probable que de aquí a ese momento nosotros ya hayamos gestionado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el apoyo con la cooperación internacional para poder expedir un documento de viaje si hay esa necesidad. En esas estamos. Por ahora hay una buena noticia, estamos en trámite a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para una nueva prórroga del pasaporte vencido. Pero esta es una de las barreras que vamos a vencer de aquí al momento en que vayan a empezar a hacer el tránsito al régimen ordinario.